Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Miren, escuchen este juramento que les voy a leer aquí. Dice: juro por Apolo, por Esculapio, Higia y Panacea, y pongo por testigo a todos los dioses y diosas de que he de observar el siguiente juramento que me obligo a cumplir en cuanto ofrezco, poniendo en tal desempeño todas mis fuerzas y mi inteligencia. Fíjense, primero, tributaré a mi maestro de medicina el mismo respeto que los autores de mis días. Partiré con ellos mi fortuna, o sea, va a dividir las ganancias, y los socorreré si necesitaran. Y trataré a sus hijos como mis hermanos, y si quieren aprender medicina, se las enseñaré desinteresadamente, sin ningún género de recompensa. Estableceré el régimen de los enfermos de manera que les sea más provechosa según mis facultades y mi entender, evitando todo mal y toda injusticia. Y no accederé a pretensiones que busquen administración de veneno, ni sugeriré a nadie cosa semejante. Fíjense esta otra. Me abstendré de aplicar a las mujeres pesarios abortivos. Bueno, esto es parte de lo que se llama el juramento hipocrático. Y ese es el programa que les tenemos para hoy. Hipócrates y el juramento hipocrático. Hipócrates, como ven, fue un médico que nació por allá por el año 1460 en la isla de Kos. Esa es una isla que queda a pocos kilómetros de lo que es hoy la costa turca, es una isla griega. Y en esa época, toda esa zona que ellos llamaban Asia Menor estaba básicamente llena de ciudades griegas. Entonces, Hipócrates es un médico que nace en esa zona y es de la escuela de Esculapio. Vamos a comenzar hablando de quién fue Esculapio. Esculapio, según la mitología griega, es el dios de la medicina. Recuerden cuando hablamos de Sócrates, Atenas y de el gallo de Esculapio. Recuerden que las últimas palabras de Sócrates fue: le debemos un gallo a Esculapio. Entonces, Esculapio es el dios de la medicina. Según la mitología griega, Esculapio es hijo de Apolo, que es como el dios de la salud, de la sabiduría, de la medicina. Entonces, Apolo deja embarazada, se convierte en cisne, algo así, deja embarazada a la pobre muchacha que se llamaba Coronia. Entonces, después de que la deja embarazada, se va para allá, para Delfos, donde tenía su templo, donde le hacían ofrendas, y deja un cuervo que era blanquito, los cuervos eran blancos en esa época, vigilándola. Y el cuervo le da con el chisme de que la niña está con otra. Entonces, él mata a la pobre muchacha y le saca el muchacho del vientre, le saca el bebé del vientre, que es Esculapio o Asclepio, como le dirían los griegos. Él se lo da a los más sabios, que eran el sabio Quirón, que era un centauro. Recuerden pues esos seres mitológicos que tenían la mitad del cuerpo de hombre y la otra mitad caballo. Quirón, que era un sabio que había sido el maestro o el preceptor de Aquiles, Hércules, una serie de personajes mitológicos importantes, es quien educa a Esculapio o Asclepio. Que Esculapio es la acepción romana y Asclepio es como lo llaman los griegos. Él lo educa y le enseña las artes de la medicina. Y Esculapio se convierte en un médico muy, muy bueno. O sea, con esa educación y esas cosas, bueno, él supera prácticamente a su maestro Quirón y comienza a curar a todo el mundo. Pero ya no es que curaba a la gente, sino se le va la mano y comienza a resucitar muertos, a revivir muertos. Si ustedes recuerdan, los dioses griegos habían dividido el mundo, que los cielos eran para Zeus, los cielos y la tierra, los mares para Neptuno y el infierno para Plutón o Hades. Entonces Hades, el dios del infierno, se empieza a quejar de que, bueno, su reino eran los muertos, y este hombre le había sacado a varias personas de su reino, los había resucitado. Entonces cuando le va con el cuento a Zeus, Zeus se pone bravo y de un solo rayazo se raspa al hijo de Apolo, a Esculapio. Entonces Apolo lo revive y ahorita es una constelación allá en el cielo. Y bueno, esa es la historia mitológica de Esculapio. Lo cierto es que ese Esculapio sí fue un personaje real que vivió por la época de la guerra de Troya, es decir, como el año 1200 a.C. Y tuvo como 5 hijos. Entre ellos hay 2 hijas que son, si se recuerdan este juramento que acabamos de leer, que él dice: juro por Esculapio, Higia y Panacea. 2 de las hijas de él eran Higia y Panacea. Higia es la que origina la palabra higiene, ahí se las mostramos con su padre Esculapio, con un enfermo. Y Panacea, panacea ustedes saben que es el término que se utiliza para algo que lo cura todo. Tú dices, no, esa es una panacea, o sea, eso te cura cualquier cosa. Esas eran las 2 hijas de este señor, pero él después tuvo varios hijos varones, uno que se llamaba Machaón
que murió en la guerra de Troya, y otro que se llamaba Podalirúas, que también peleó en la guerra de Troya y cuando regresaba a su casa naufragó y cayó en las costas de Turquía. Y él había aprendido las artes de la medicina de su padre. Y las artes de la medicina en esa época, que esa es una de las cosas más importantes de esta historia, en esta época la medicina no estaba separada de la brujería. O sea, estaba combinada con la brujería. Vamos a decir que no era ni brujería pura ni medicina pura. Era una cosa que tenía un poquitico de las dos cosas, ¿no? Entonces ellos usaban unas hierbas para curar a los enfermos, pero también unos ensalmes y algunas cosas que tenían que ver con los dioses para curar a los enfermos. Entonces este caballero pues se va a Turquía, ejerce su profesión allá de médico, que había aprendido pues nada más y nada menos que con su padre Esculapio, y es muy exitoso, y él funda varias escuelas. Y una de esas escuelas es lo que se llamó la escuela de Kos. Y Kos es una islita que queda ahí enfrente de Turquía, como les dije, que ahí nace nuestro héroe de hoy, que es Hipócrates. Hipócrates entonces nace el año 460 a.C. en esa isla. Se dice que su padre también era médico, tuvo 2 hijos varones y al menos una hembra, porque se habla de que tanto sus 2 hijos varones como su yerno fueron médicos. Y fue una persona que viajó mucho, o sea, de él se sabe muy poco. Vamos a decir, de su parte biográfica, todo lo que yo le diga son cosas que son más o menos legendarias. Por ejemplo, se dice que él estuvo en Egipto aprendiendo las ciencias médicas, que pertenecía a estas escuelas de Esculapio allá en la isla de Kos, que era una de las más avanzadas, y lo que se sabe es que vivió en Atenas y que estuvo en Atenas al momento de la gran plaga de Atenas en la época de la guerra del Peloponeso. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de Hipócrates, el médico que es el fundador de la medicina científica y es el autor de este juramento hipocrático que recitan todos los médicos y trabajadores de la salud al momento de graduarse. Amigos, seguimos hablando de este insigne médico que es el considerado el padre de la medicina moderna y les digo, sus prácticas y métodos se utilizaron hasta hace poquito, vamos a decir hasta el siglo XIX, siglo XVIII todavía se utilizaban bastantes de sus prácticas. Y les estaba comentando que él nació en esa isla de Kos, que viajó mucho por toda esa zona griega, estuvo en Atenas en un tiempo, vivió en Atenas y murió más arriba en Tesalia, en un sitio que se llama Larisa. O sea, es decir que él viajó mucho y dicen que incluso estuvo en Egipto. El juramento de Hipócrates es una cosa que cambió la historia del mundo. Los médicos cuando juran dicen: desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. Este Hipócrates, como les dije, estaba en Atenas. Atenas es muy importante en la historia, pero este siglo que estamos hablando, del año menos 500 al año menos 400, se llama el siglo de Pericles. Es cuando los griegos derrotan a los persas en las famosas guerras médicas y después se forman las dos grandes ligas, que son la liga de Delos, se las mostramos ahí en amarillo en el mapa, y la liga del Peloponeso, que es esa que está así como en rojo oscuro, en morado, que está liderizada por Esparta. Es decir, después de las guerras médicas, esas dos grandes ciudades que fueron las que derrotaron a los persas, básicamente unas y otras, atenienses pues en aquellas batallas de Maratón y Salamina, y los espartanos, recuerden la famosa batalla de las Termópilas, que se han hecho numerosas películas, recientemente se hizo una de los 300 héroes. Entonces esas dos grandes ciudades se habían repartido el mundo griego y entran en un conflicto. Ese conflicto comienza, vamos a decir, el año 430 y está Hipócrates en Atenas. Entonces Atenas, una cosa sumamente interesante, pues es que Atenas está como a 7, 10 kilómetros de distancia del mar, pues es una ciudad marítima. Entonces ellos tienen un puerto que se llama el Pireo, y ellos unieron su ciudad con el puerto con unas murallas enormes, que la llamaban las murallas largas. Entonces una ciudad en esa época era inexpugnable si tenía unos buenos muros, porque desde abajo con arcos y flechas y piedras no las podían tomar. Entonces los espartanos, que eran mucho más fuertes en tierra, bueno, lo que hacían era arrasar con los sembradíos y esas cosas, pero no podían tomar la ciudad, y la ciudad seguía abasteciendo porque era la dueña de los mares, tenía la mejor flota. Entonces ellos siguieron abasteciendo, pero cada vez que los espartanos arrasaban con las zonas vecinas, los campesinos tenían que meterse en la ciudad, entonces la ciudad se fue hacinando. Y vino lo que se llamó la Gran Plaga de Atenas. Hipócrates estaba ahí, e Hipócrates es uno de los que se enferma con esta gran plaga.
Un personaje que es muy importante nombrar en toda esta historia es un historiador que se llama Tucídides. Tucídides es absolutamente contemporáneo con Hipócrates, nace también en el año menos 460. Y Tucídides tiene la misma característica que Hipócrates, que es quien hace de la historia una ciencia. O sea, antes en Heródoto, por ejemplo, en Heródoto, todavía los dioses tienen alguna influencia. Cuando él describía algún hecho, estaban los dioses ahí metidos. En cambio ya Tucídides no, o sea, ya son causas de que pasó esto, este dijo tal cosa, el otro reaccionó de esta manera, y lo va narrando, no de que ya apareció un dios y sembró la discordia y ni cosas así. O sea, Tucídides es el que nos narra toda esta historia de la guerra del Peloponeso. Cuando comienza la guerra del Peloponeso, está gobernando Atenas Pericles, que fue también un gran hombre, un gran líder democrático, hasta lo acusaban de populista, pero un tipo muy sencillo, aunque era de origen aristocrático, rechazaba los banquetes y todas esas cosas. Entonces, Pericles da su famoso discurso que está en esta pintura, que se llama el discurso fúnebre, que es a los primeros caídos atenienses en la guerra, y bueno, muere al poco tiempo de esta misma plaga. Pero lo interesante de todo esto es que Tucídides, cuando describe la guerra del Peloponeso, describe exactamente esa plaga y esa enfermedad. Y es la primera epidemia que hay en el mundo de la cual se tiene una descripción científica e histórica. Él la describe, bueno, con pelos y señales. Él empieza por decirles que los enfermos empiezan, qué sé yo, con un dolor de cabeza, después se le ponen los ojos rojos, le viene mal aliento, le empieza un dolor de estómago, entonces le viene diarrea, después le viene vómito, después le no sé qué. Y bueno, esa descripción se le atribuye a Hipócrates, que la toma Tucídides y la escribe en su guerra del Peloponeso. Y como les dije, Hipócrates padeció la enfermedad, curó a mucha gente, la plaga fue terrible porque los primeros que se terminaban muriendo eran los médicos, porque la enfermedad es sumamente contagiosa. Y se dice que Hipócrates es uno de los que la pone a línea de alguna manera porque él sabía que era contagiosa. Dicen también, pues le digo, todas estas cosas son muy legendarias, que él es el que hace que se empiecen a quemar los enfermos y las cosas, erradicar el mal, pues, o sea, quemar la enfermedad, que se evite el contacto piel a piel con los enfermos y de aliento. Y hoy en día, por toda la descripción que se hace de esa enfermedad, se sospecha, o sea, se tiene casi la certeza de que fue tifus lo que ocurrió en ese momento. Bueno, como le digo, Hipócrates tiene la grandeza de que hizo el juramento hipocrático, pero también esta otra parte, que es la medicina científica. Él ya sí definitivamente separó la medicina de la brujería. Ya él simplemente, primero empieza por una serie de cosas que es la observación del paciente y la descripción del mal. Él agarraba a un enfermo y empezaba a escribir lo que sentía y después empieza a atacarlo con muchísimo éxito. O sea, él es un médico sumamente exitoso. Los logros de Hipócrates están en un compendio que se llama el Cuerpo Hipocrático, que es 60-70 volúmenes de medicina, que son todos de esa época, pero algunos se escribieron posterior a él. Y se cree que hay como 19 autores. Lo que sí parece cierto es que son discípulos de él y que en ese compendio están sus enseñanzas. Vamos a hacer una última pausa y vamos a hablar de alguna de los descubrimientos de Hipócrates, que les digo, todavía siguen siendo usados algunos de ellos, o todavía son válidos muchos de los conceptos que describió Hipócrates. Una pausa y ya venimos. Amigos, seguimos hablando de este gran médico Hipócrates, que es el padre de lo que podemos llamar la medicina científica. Miren, vamos a hablar de algunos de los logros de él que se usaron por 1000 y pico, casi 2000 años, hasta después de su muerte. Por ejemplo, el tratamiento de la fractura. El primero hacía una descripción completa de la fractura y cómo se debería tratar. E incluso inventó esto que les mostramos ahí, que es lo que se llama el banco hipocrático, que era donde ponían a la persona que tenía la fractura para estirarla, para que le pudieran entablillar la fractura, y él describía exactamente cómo se debía hacer eso, cómo se debería vendar, cómo se debería entablillar. Y les repito, eso se usó así hasta el siglo XIX, como decirle hasta ayer o antier, que estamos hablando de un personaje que nació hace 1500 años. La epilepsia. Miren, la epilepsia era una enfermedad considerada la enfermedad sagrada, porque cuando a una persona le daban esas convulsiones, la gente pensaba pues que era que estaba poseída por algo, alguna cosa de esas, ¿no? Hipócrates la estudió con detalle, la clasificó entre si es de niños, si es de adolescentes, si es de adultos, si es de nacimiento, si es por... O sea, y él llegó a la conclusión, analizando cerebros de cabras y de animales y de cosas, que también hay animales que sufren de epilepsia,
que el cerebro de un enfermo epiléptico es diferente al otro. Entonces, él llegó a la conclusión, como se sabe hoy en día, con miles de años de anticipación, que es una cosa que está funcionando mal en el cerebro. Y claro, él habla de cuando son bebés que la tienen, pues él dice que los bebés difícilmente sobreviven con esa malfunción del cerebro que le produce eso. Que los adolescentes pueden curarse o pueden empeorar, que cuando es de adulto son pocas veces en la vida y él con un tratamiento de hierbas las aleja de su ocurrencia, de que vayan alejándose de cada espasmo de eso. Él identificó cuando, como les dije cuando hablamos de la peste, cuando una enfermedad es contagiosa y cuando no. Y las enfermedades contagiosas, entonces se aislaba a los pacientes. Él hizo una cosa que es interesantísima, que se llama la teoría de los 4 humores. Él dice que en el cuerpo hay 4 fluidos, los más importantes: la sangre, por supuesto, la flema, la bilis verde y la bilis negra. Entonces, las enfermedades se originan por un desequilibrio entre esos 4 fluidos. Él decía que esas cosas se prevenían con buena dieta y con higiene, que son conceptos que todavía siguen vigentes. Una buena dieta e higiene y, por supuesto, un poco de ejercicio son la clave de una buena salud. En definitiva, amigos, les quiero decir que hay momentos y ciudades y sitios en que de repente son un caldo de cultivo para el nacimiento de los genios. Y para mí, los 2 mejores caldos de cultivo que han habido son la Atenas de esta época clásica, la Atenas de Pericles de este siglo, menos 500, menos 400, y la Florencia del Renacimiento, la Florencia del año 1450, 1550, que nacieron todos esos genios: Miguel Ángel, Da Vinci, Botticelli, Rafael. Y bueno, esa ciudad Atenas fue la que permitió que se desarrollaran tantos de estos sabios, que permitió que muchos de ellos, como Hipócrates, que era de otro sitio, se fuera allá, porque era un imán de creatividad, donde a la vez estaban Sócrates, Sofocles, una serie de sabios, y vino a parar este médico Hipócrates, que tiene esas 2 grandes cualidades, que hizo el juramento de Hipócrates y que transformó la medicina en una ciencia. Ese era el programa que le queríamos hacer hoy, y vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Miren, amigos, en este Educando a nuestros padres quiero resaltar algunas partes del juramento hipocrático, como lo establece hoy en día la Convención de Ginebra. Y les repito, este juramento hipocrático se hace en casi todas las naciones del mundo. Y les voy a leer algunos párrafos para que ustedes vean que esto está ligadísimo a los derechos humanos. Fíjense, por ejemplo: no permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana desde su concepción. Aún bajo amenaza, no admitiré usar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Bueno, con esos 3 conceptos yo les quiero dejar este pensamiento de la importancia que tuvo este médico, que tuvo ese afán altruista y que a sus discípulos solamente los admitía si hacían este juramento. Muchísimas gracias, muy buenas noches, los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.